La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 2. Capítulo 75. 2 años después. Leguna estaba profundamente dormido. Ya había estado corriendo por las llanuras salvajes durante 2 días y, finalmente, había llegado el día en que no tenía que hacer guardia nocturna. Entonces, durmió increíblemente profundamente. De repente, un agudo silbido resonó en los horizontes planos. El silbato debería haber atraído mucha atención, pero curiosamente, ni Kurdak, que estaba de patrulla nocturna, ni Vera o Anelote, profundamente dormidos, reaccionaron. Enterró su cabeza más profundamente en su saco de dormir como si pudiera ayudarlo a ahogar el sonido. Sin embargo, continuó asaltando sus oídos y no desaparecería sin importar cómo se girara. Abrió los ojos y frunció el ceño. ¿Es ese maldito viejo otra vez? ¿Qué demonios se está saltando el sueño para meterse conmigo a esta hora de la noche? Aunque estaba lleno de terror y frustración, no podía hacer nada más que empacar su equipo con amargura. Kurdak apretó más la manta. Aunque fue justo antes del solsticio de verano, las llanuras estaban bastante frías por la noche. Estaban en territorio orco, por lo que no se atrevieron a encender una fogata. Un fuego en la oscuridad atraería a los orcos de la misma manera que los excrementos de vaca atraen a las moscas. Solo podía usar una manta para mantenerse caliente. Aunque Kurdak notó el alboroto en la tienda detrás de él, realmente no le importó. Después de un rato, Leguna salió, luciendo preparado para irse. Kurdak miró de cerca al joven. Solo había sido un mocoso sucio y escuálido 2 años antes. Pero, por alguna razón, tal vez debido a las mejores condiciones de vida que ahora disfrutaba, su altura se había disparado. Había pasado de 1,6 metros a casi 1,8. Su babiface incluso había madurado un poco. Si bien todavía se veía en el lado delgado, su forma actual podría considerarse la de un joven de apariencia refinada y hermosa. ¿Te están llamando de nuevo?, preguntó Kurdak casualmente. Sabía que Leguna era el principal objetivo de desarrollo de Mount Shadow. De vez en cuando, se le convocaría para llevar a cabo algunas misiones con la premisa de entrenamiento. Sí, ni siquiera puedo dormir bien. Después de que se desarrolló la manzana de Leguna, su voz se había profundizado considerablemente y ya no sonaba tan infantil como antes. Kurdak miró su expresión involuntaria y se rió. Si no fuera por su entrenamiento, ¿habrías mejorado tan rápido? Casi me alcanzaste. Has disparado desde el 6º al 11º estrato en solo 2 años. ¿Qué clase de mierda comiste para crecer tan rápido? Jeje, todavía estoy lejos de poder compararme contigo o con Anie. Esa chica ya está en el estrato 13. ¿Sientes la presión, jefe?, bromeó el niño. ¿Por qué me presionarían? Solo los locos molestarían en competir con ustedes, monstruos, respondió Kurdak con un despreocupado encogimiento de hombros. Está bien, corran ahora. Recuerden volver temprano. Nos vamos a casa en 2 días. Leguna asintió y se volvió para marcharse. Poco después, desapareció en la noche. Marolit se sentó tranquilamente en una roca y tarareó una melodía que sonaba mal. De vez en cuando, hacía sonar 2 veces el silbato en la mano. Pequeño bastardo, no creo que no vengas, dijo Marolit alegremente. ¿No puedes venir a buscarme a una hora más normal? Las medianoches son para dormir, ¿sabes?, dijo Leguna sin reservas cuando su figura apareció de repente junto al anciano. Con frecuencia le habían dado asignaciones de entrenamiento desde que se convirtió en discípulo de Wayerlis. El que normalmente se encargaba de avisarle era Aricos. Pero de vez en cuando, el anciano que parecía decente en la superficie pero en realidad era increíblemente tosco ocupaba el lugar de Aricos. En cuanto a Wayerlis, también se había reunido con él de la misma manera varias veces, pero era realmente poco común. Todo lo que sabía sobre el anciano era su nombre y el hecho de que era amigo de Wayerlis. Pero dado el hecho de que su maestro se asociaba con un rufián como este, había comenzado a sospechar del carácter de su maestro elfo. Esta vez, es una misión de barrido. Si te atreves a hacer esto durante el día, no te detendré, dijo Marolit sin rodeos mientras sacaba una tira de papel arrugada y se la entregaba a Leguna. El joven no pudo evitar poner los ojos en blanco. Aunque el viejo rufián vestía increíblemente elegante, la tira de papel que sacó parecía más arrugada que el papel higiénico. Se obligó a leer las palabras a la luz de la luna. Como había mencionado Marolit, era una barredora. El objetivo: los orcos que acampan en Twilit Oasis en las llanuras. El estrato promedio del equipo era de 6, más o menos, y había unos 20 en total. Su misión era dirigirse allí y exterminar a todos. ¿Eso es todo?
Dado que promediaban el sexto estrato a pesar de tener 20, deberían ser un equipo de élite. Si fuera hace 2 años, Leguna preferiría arriesgarse a tocar el trasero de Vera antes que provocarlo. Pero después de 2 años de entrenamiento, su experiencia práctica en combate se había enriquecido. Si bien la misión fue bastante difícil, no fue tan difícil como los últimos que había recibido. Casi le cuestan la vida. Dado que ya había sobrevivido a estas pruebas, ¿qué había que temer de esta? Así de simple, asintió Marolit. Recordó algo un momento después y agregó. Oh, y parece que tienen un cautivo humano. Si lo ves, tráelo de regreso a tu campamento. ¿Nuestro campamento? ¿Por qué? Esta fue la primera vez que recibió una solicitud de este tipo. Lo entenderás cuando lo hagas, dijo Marolit crípticamente. Esa pequeña belleza en tu fiesta está bien, ¿verdad? Viejo pervertido, no pongas tu mirada en Annie todo el tiempo. Maldita sea, eres lo suficientemente mayor para ser su padre. Leguna sabía a quién se refería Marolit. Cada vez que se encontraba con el anciano, le preguntaba por Anelote. Al principio, pensó que era solo el anciano expresando preocupación por un compañero miembro del gremio. Pero a medida que fue conociendo más sobre su personalidad, comenzó a sospechar de sus intenciones. Pequeño bastardo, soy su padre. Solo espera, si realmente termino siendo tu suegro algún día, me aseguraré de que sufras. De lo contrario, no seré el santo de la espada de Galestorm. Maldijo Marolit en voz baja. Sin embargo, todo lo que pudo hacer fue replicar a Leguna sin atreverse a revelar la verdad. Leguna tampoco se detuvo y lo maldijo mientras corría hacia su destino hasta que los dos estuvieron fuera del alcance del oído. El campamento de orcos fue bastante fácil de detectar. Los tontos bufones encendían hogueras de una manera tan obvia, como si temieran que Leguna tuviera dificultades para encontrarlos. Se escondió en un rincón oscuro y observó en silencio. Había 4 orcos en patrulla nocturna que estaban sentados alrededor de una pira rectangular. Aunque hablaban en voz alta en orco, sus camaradas que dormían en las tiendas de campaña deterioradas no parecían molestos. En cambio, se podría decir que se estaban sumando a sus ronquidos. El joven esperó pacientemente, relajándose. No estaba tenso a pesar de que le esperaba una gran batalla. Wayerlis le había dado mucho entrenamiento para moldear su fortaleza mental. Actualmente, incluso si le clavaran una daga en la frente, no se inmutaría. Continuó con las medidas que debería tomar en caso de que su plan saliera mal, así como sus posibles rutas de escape. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, finalmente hizo su movimiento. Estimuló un poco su ímpetu. El aura negra profunda que cubría su forma lo ayudó a mezclarse naturalmente con la noche, aumentando en gran medida su sigilo. Caminó con suavidad, sin apenas hacer el menor sonido. Los 4 orcos estaban justo frente a él. Pero debido a su fuerte parloteo, no notaron que se acercaba. La figura en sombras repentinamente salió disparada de la oscuridad, su mano izquierda agarró la boca de un orco para evitar que emitiera un sonido mientras su derecha giraba. 3 espadas arrojadizas imbuidas de ímpetu golpearon las gargantas de los otros 3. Sacó su daga de mitril y cortó la garganta del orco que sostenía. Todo sucedió en una fracción de segundo. Aunque los orcos no eran novatos, su precisión quirúrgica y su ataque relámpago acabaron con sus vidas en un instante. Silenciosamente puso el cadáver en su mano antes de escuchar con atención. Cuando estuvo seguro de que no había ningún movimiento extraño proveniente de los demás, entró en las tiendas con su daga. 5 orcos murieron mientras dormían. Huellas de sangre fresca fluían por la tienda y formaban un llamativo prado de flores. Leguna recogió tranquilamente sus vidas. Los orcos dormidos eran ovejas esperando ser sacrificadas. No sintió la más mínima simpatía por ellos. Cada vez que sentía una indirecta, se obligaba a pensar en la muerte de Kiranos. Invariablemente lo convertiría de nuevo en un segador frío y despiadado. Aunque lo que estaba haciendo era cruel, era realmente efectivo. Tenía una determinación férrea cada vez que se enfrentaba a sus enemigos. Salió con ligereza y entró en la segunda tienda. Su rostro estaba manchado de sangre, su cuerpo empapado de carmesí lo hacía parecer aún más siniestro. Medio minuto después, salió de la segunda tienda. Justo cuando estaba a punto de cosechar a los ocupantes de la tercera tienda, se escuchó un sonido extraño y fuerte. Rápidamente descubrió el movimiento dentro del tercero. Le di un pequeño giro a tu pequeño juego. De lo contrario, sería demasiado inútil. Los orcos no deberían morir mientras duermen. A pesar de que Marolit no estaba a la vista, su voz resonó claramente en el oído de Leguna.
Viejo, siempre estás actuando como un maldito troll. Gritó furiosamente. Capítulo 76. Actuar lindo a pesar de tu edad. Leguna desenvainó su espada larga. Era el mismo que había recogido hace 2 años en Icepeag Mountain. En ese momento, él no lo había pensado realmente y lo deslizó para usarlo porque era conveniente. Sin embargo, Wyerlis se dio cuenta de que era un arma decente y le hizo dar un buen uso. Aunque la espada era originalmente brillante y afilada, después de 2 años de masacre, la hoja se había oscurecido gradualmente. La joya de la empuñadura también se había vuelto más oscura y brillante. Por lo tanto, Leguna nombró a la espada después de esta propiedad única. Lightheater. Vale la pena mencionar que aunque Lightheater se había vuelto más oscuro de lo que era cuando lo recogió por primera vez, su nitidez había aumentado. Entonces, sintió que era un placer usarlo. Hizo girar a Lightheater con la mano derecha y a Flameblade con la izquierda. Como la daga irradiaba constantemente un resplandor mágico llamativo, Leguna no podía usarla durante los asesinatos, solo en un combate directo. 6 orcos aullaron mientras salían corriendo de su tienda. Al mirar a sus 4 camaradas derrumbados y las 2 tiendas de campaña ensangrentadas, dejaron escapar otro rugido enfurecido. Leguna reguló su respiración gradualmente. Después de asegurarse de que estaba de vuelta en perfectas condiciones, su figura se lanzó hacia adelante explosivamente. Lightheater se empleó muy hábilmente para detener un hacha. Usó Flameblade para lidiar con el primer orco en un abrir y cerrar de ojos. Los 5 orcos restantes cargaron hacia adelante agitando sus armas. Vieron lo fuerte que era el humano, pero los grandes guerreros de Artsak y Namer no temían a los enemigos fuertes. A pesar de que Leguna podía quitarle la vida a un enemigo antes de que pudieran reaccionar, ser atacado y rodeado por 5 seguía siendo un asunto bastante peligroso. Frente a 5 orcos enfurecidos hasta la médula, era prácticamente un pequeño bote envuelto en las enormes olas de un mar tempestuoso. Evitando con cuidado sus ataques, aprovechó la oportunidad ocasional que le brindaban los errores de sus oponentes para lanzar contraataques salvajes. No usó otras herramientas durante la pelea. Si hubiera usado bolitas de humo o optado por un estilo de lucha más defensivo y aversivo, le habría resultado mucho más fácil lidiar con sus 5 enemigos. Pero sabía por qué Maroli despertó a los otros 6. Para entrenar sus habilidades de combate. 6 orcos no eran demasiados ni demasiado pocos para que él los manejara. Siempre que lo tratara en serio, podía eliminarlos a todos a pesar de lo terrible que parecía al principio. Naturalmente, si era un poco descuidado, existía la posibilidad de que acabara con el cadáver. Por eso, a pesar de que no estaba satisfecho con la intromisión de Marolit, seguía de acuerdo con los arreglos del viejo rufián. Lidió con su embestida con cuidado e hizo todo lo posible por no revelar ninguna abertura. Después de un rato, uno de los orcos perdió la paciencia, levantó su maza de colmillos de lobo y la golpeó. Eludiendo fácilmente el ataque, Leguna aprovechó el momento que tardó el orco en recuperarse para cortarle la cabeza. La muerte de otro orco redujo sustancialmente la presión sobre él. Pero no se relajó, mantuvo su postura estable. Poco después, otro orco cometió un error. Naturalmente, Leguna no dejó pasar la oportunidad y acabó con su vida también. El resto de la batalla se desarrolló de una manera mucho más relajada. Leguna lidió con calma con el resto de sus oponentes. Después de recorrer el campo de batalla para asegurarse de que ninguno de sus enemigos estuviera vivo, entró en la tercera tienda. Recibido con el famoso olor corporal orco, Leguna no pudo evitar fruncir el ceño. Usando el brillo de Flameblade, inspeccionó cuidadosamente el interior y notó a un humano en una esquina. Era un hombre de mediana edad de unos 40 años. Estaba vestido con un atuendo de caza hecho de pieles de animales, sin embargo, las pieles ya estaban desgarradas y dejaban al descubierto gran parte de su cuerpo herido y golpeado. Después de darle un simple cheque para asegurarse de que todavía estaba vivo, Leguna supo que debería ser el hombre que Marolit mencionó. Quizás debido a la tortura de los orcos, todavía estaba inconsciente. Leguna tampoco se molestó en despertarlo. Para evitar que lo atacara en caso de que recuperara el conocimiento, ató sus manos y pies con una cuerda que encontró en la tienda antes de sacarlo. Tampoco se molestó en buscar a Marolit. Como ya había completado la tarea, no podía esperar a distanciarse lo más posible del geriátrico senil. Leguna regresó al campamento cuando el sol salía de la cama. El sol rojo anaranjado se elevaba por el este lentamente e iluminaba el suelo desolado, dándole un toque de vastedad y majestuosidad. Kurdat todavía estaba acurrucado con fuerza su manta. Los primeros rayos del día no le aportaban mucho calor.
Al ver acercarse a Leguna, saludó con la mano para indicar que todo estaba en orden. Finalmente terminé. Maldita sea, estoy agotado. Dudo que pueda ir a ningún lado hoy, dijo el niño mientras dejaba al anciano en el suelo y arrojaba una bolsa que contenía 40 orejas de orco. Kurdak lo contó y exclamó, sorprendido. No está mal. ¿Obtuviste 200 monedas de oro de un simple viaje en la noche? Muy bien. Te dejaré ir hoy sin lanzarte a la refriega. Solo tienes que pelear un poco. Suspiro, esa cantidad de oro solo es suficiente para el mantenimiento del equipo, dijo Leguna con un encogimiento de hombros presumido. Las habilidades del partido se habían más que duplicado después de 2 años de entrenamiento continuo. Entonces, realmente ya no veían 200 monedas de oro como algo impresionante. Sin embargo, todavía era una cantidad considerable, definitivamente buena para más cosas que simplemente reparar su equipo como había sugerido Leguna. Kurdak le dio a Leguna un ligero puñetazo. ¿Nos volvemos snob ahora, no? ¿Quién es este, por cierto? Leguna miró al hombre y negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Lo vi en el campamento de orcos. Ha estado inconsciente todo el tiempo. ¿Deberíamos despertarlo y preguntarle directamente? Por supuesto. Kurdak recuperó su petaca y vertió un poco de agua fría en la cara del extraño. Poco a poco abrió los ojos. En el momento en que vio dos rostros humanos curiosos mirándolo, la sorpresa brilló en sus ojos. Por ciento. $, gritó alerta el hombre. Los dos se miraron con extrañeza. ¿Por qué está hablando en orco? ¿Cómo puedo saber? ¿No fuiste tú quien lo trajo de regreso? Lo encontré anoche, ¿sabes? Al darse cuenta de que algo estaba mal, el hombre de mediana edad murmuró, ¿Quién eres tú? Oh, ¿hablas la lengua humana? Pensé que eras un espía entrenado por los orcos. Dijo Kurdak con vida. El hombre de mediana edad procesó las palabras y se enfureció. Tonterías. Tú, eres, el, espía de los orcos. Kurdak se sintió un poco enojado. Había querido bromear con el hombre. Una cosa era si lo había confundido con una acusación, pero incluso lo acusó a cambio. ¿Era así como una persona debía hablar con su salvador? Escúchate a ti mismo. Con lo raro que suenas, ¿esperas que no sospechemos de ti? Espetó él. Yo, solo, no usé lengua común durante mucho tiempo, me oxidé, murmuró el hombre. Entonces, yo, solo estaba, haciendo una broma, el rostro del hombre de mediana edad enrojeció de furia. Pero debido a que le ataron las manos y los pies, no pudo hacer mucho. Kurdak le dio unas palmaditas en el hombro. Digo, amigo mío, que fuimos los que te salvamos, ya sabes. Al menos, preséntate. El hombre resopló con frialdad. Yo no, te pedí que me salvaras. Puedes dejarme donde me encontraste. Kurdak saltó de ira. Oye. ¿No eres un viejo tonto obstinado? Tu lengua común se vuelve fluida cuanto más discutes conmigo. ¿Realmente crees que no me atrevería a devolverte a los orcos? Déjame advertirte, no lo harás. Incluso tener el lujo de llorar. Jefe. No se precipite, la prisa hace desperdicio. Acabamos de conocerlo. No necesita enojarse con él. La ira es mala para la salud, intervino Leguna apresuradamente. El hombre de mediana edad miró a Kurdak antes de cerrar los ojos sin decirle una palabra, como si no le importara menos si vivía. Al ver la obstinación del anciano, Kurdak no se molestó en lidiar con él. A Leguna le pareció bastante divertido que su jefe y el anciano pelearan sin ningún motivo en particular. Puso una sonrisa inocente y brillante mientras hablaba con el hombre. Encantado de conocerlo, señor. Yo fui quien lo salvó anoche. Me pregunto si puede contarme un poco sobre usted. ¿Qué es para ti? El anciano ya sonaba completamente fluido en la lengua común. Leguna chasqueó la lengua y mostró pacientemente una sonrisa aún más brillante. Bueno, señor, ya que fui yo quien lo salvó, saber más sobre usted me ayudará a decidir qué debo hacer con usted, ¿no cree? Sé que eres igual que él, dijo el hombre de mediana edad mientras señalaba a Kurdak, antes de reír y burlarse, ¿sigues actuando lindo a pesar de tu edad? ¿No te sientes en lo más mínimo avergonzado? Toei. Kurdak escupió una bocanada de agua en el momento en que escuchó lo que dijo el hombre y luchó por toser y reír al mismo tiempo con su cuerpo retorciéndose torpemente. Maldita sea. Maldijo a Leguna con los ojos inyectados en sangre mientras sacaba Flameblade. Mientras lo agitaba, dijo. Caray, ¿no eres tan difícil de romper como una piedra en el baño? Ya hice todo lo posible para tratar de hablar con todos ustedes amistosamente. ¿Cuándo me comporté lindo?
¿Crees que puedes fingir que eres el viejo maduro con tu barba desordenada? ¿Por qué no te echo una mano para recortarla? Déjame decirte que he cobrado casi 100 vidas de orcos con esta espada. La mano no se resbala cuando ayuda a recortar su barba y agregar la cabeza de un humano a esa cuenta. Cuando Kurdak vio lo enojado que estaba Leguna, tiró su petaca y se echó a reír a carcajadas mientras rodaba por el suelo sin control. Joder, ¿qué pasa con el ruido tan temprano en la mañana? ¿No puedes dejar que otros duerman en paz? Dijo Vera mientras salía de la tienda con los ojos caídos. Kurdak luchó por detener su risa. Bueno, Lei salvó a un humano ayer, y el viejo está actuando de forma terca. No está dispuesto a responder nada de lo que le pidamos. ¿Eh? Pensar que hay una persona tan rara, dijo Vera mientras se frotaba los ojos, déjame echar un vistazo. ¿Ve, Vera? Preguntó después de ver a la mujer. El cuerpo del hombre de mediana edad se tensó en el momento en que escuchó su voz. Cuando Vera escuchó la voz del hombre, también se puso rígida. Era la voz que la había acompañado durante más de una década de su vida. Estaba profundamente arraigado en sus recuerdos. Llena de expectativa y cautela, como si tuviera miedo de hacer estallar la burbuja frente a ella, se volvió lentamente hacia la fuente del sonido. «Fa, padre», murmuró Vera. Un momento después, las lágrimas corrían por su rostro. «Fa, padre», exclamaron Leguna y Kurdak con la boca abierta, murmurando incluso más fuerte que ella. Capítulo 77. Kurdak y su suegro. Vera, ¿eres realmente tú? El hombre de mediana edad luchó por ponerse de pie, pero finalmente no pudo, dado que tenía las manos y los pies atados. Al darse cuenta de que algo estaba mal, Leguna se apresuró a utilizar su daga para cortar las cuerdas que sujetaban las piernas del hombre. Si bien Vera ya había dado a conocer la identidad de ese hombre, no soltó las ataduras de sus manos por precaución. Padre. Saludó Vera mientras cortaba las cuerdas que ataban sus manos sin dudarlo. Ella lo observó de cerca. Habían pasado 9 años y el hombre ya no era tan glorioso y duro como lo había sido en ese entonces. Su cabello también se había blanqueado considerablemente. Vera, tú, no. El hombre tartamudeó mientras intentaba preguntar si Vera estaba muerta. Pero no se atrevió a decirlo, como si el acto en sí fuera una maldición que lo haría realidad. Entendiendo lo que el hombre quería decir, negó con la cabeza. No, en ese entonces, el gran hermano detuvo a los orcos y permitió que Valor y yo escapáramos. ¿Valor está vivo? Preguntó el hombre mientras la emoción pasaba por sus ojos. ¿Dónde? ¿Dónde está? Vera inicialmente se quedó sin habla, pero al final se armó de valor y le contó todo a su padre. Así que eso es lo que pasó, dijo el hombre asintiendo. Mirando los ojos de Vera, enrojecidos por el llanto, lo consoló. No es tu culpa, hija mía. Ya estoy agradecido de que tú, mi único pariente, sigas vivo y sano. Pero en realidad tienes dos, pensó Leguna. Estuvo tentado de decirles la verdad cuando Vera estaba contando sus experiencias, pero logró reprimir el impulso después de mucha vacilación. Al ver lo disculpada que se veía Vera, el hombre de mediana edad no quiso pensar más en el pasado. Entonces, cambió de tema. ¿Qué pasó después? ¿A dónde fuiste y cómo terminaste aquí? Vera se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Después de eso, escapé a Starfall y conocí a 2 mercenarios. Me uní a su grupo y he estado con ellos desde entonces. Recientemente, Elleoth Arcana ofreció una recompensa a cambio de orejas de orcos y las llanuras se han convertido en una zona de guerra. Estás aquí. ¿Y tú, padre? ¿Cómo han ido tus años? El hombre de mediana edad asintió. En ese entonces, me dispuse a cazar y encontré una presa bastante decente. Así que lo seguí un poco más lejos de lo que solía hacer. Pero cuando llegué a casa, vi esa escena horrible. Estaba tan desesperada que fui a buscarte, pero al final solo pude encontrar los cadáveres de tu madre y de tu hermano mayor. El hombre hizo una pausa por la angustia que sintió al recordar lo que había sucedido. Después de regular sus emociones, continuó. Después de eso, los enterré a los 2 y me dispuse a buscarlos a los 2. Pero después de un año de búsqueda infructuosa, me desesperé y perdí toda esperanza. Así que, traje mis pertenencias, irrumpí en territorio orco y comencé a matar todo. A la vista. Así es como he pasado los últimos 8 años. Su audiencia se sorprendió. El padre de Vera había sobrevivido solo dentro del territorio de los orcos durante 8 años. No podían imaginar cómo había pasado todo ese tiempo. ¿Cómo se sintió para él poder resistir la interminable soledad y el miedo que conllevaba sobrevivir solo en territorio orco?
Padre, tú, el hombre de mediana edad sonrió cálidamente antes de que un rastro de odio cruzara sus ojos. Me quitaron todo, así que no los dejaría descansar en paz aunque me costara la vida. Soy una mala hija por haberte dejado sufrir todo este tiempo, murmuró Vera. Apareció de nuevo al borde de las lágrimas. Yo soy el que falló en mi responsabilidad como padre. Ni siquiera pude proteger a mi familia, se podían ver lágrimas brotar por el rabillo de los ojos del anciano. Si bien había querido abrazar a Vera y llorar juntos para dar rienda suelta a sus sentimientos reprimidos, no sintió que fuera apropiado después de notar las dos ruedas de repuesto mirándolos estupefactos. Mirando a los dos bromistas, el hombre resopló y dijo en tono burlón. ¿Entonces estos son tus dos amigos mercenarios? Parece que también me han salvado la vida. Como Vera no sabía lo que había pasado antes de venir, pensó que su padre quería que se los presentara. Señaló a Leguna. Este es Leguna, el asesino de nuestro grupo. Si bien parece bastante pequeño, es bastante fuerte y confiable. Encantado de conocerte. Soy Leguna, asesino del 11º estrato, respondió el niño mientras extendía la mano. Dado que el hombre era el padre de Vera, alguien a quien absolutamente no podía ofender, rápidamente se olvidó de la interacción desagradable que habían tenido antes y le ofreció sus saludos. El hombre tampoco era de los que guardaban rencor. Sin embargo, después de sufrir el tratamiento tortuoso de los orcos durante los últimos días, estaba de mal humor. Dado que Kurdak lo había acusado de ser un espía de los que tanto odiaba justo después de recuperar el conocimiento, no era de extrañar que perdiera la calma. Al ver a Leguna actuar amistosamente, pensó que un mayor como él no debería preocuparse por la transgresión anterior. Con una sonrisa, dijo. Encantado de conocerte, chico. Soy Ferd. Ferd Trickle. Justo cuando Ferd iba a estrechar la mano de Leguna, Kurdak intervino e hizo su movimiento. El trozo que se elevaba a más de 1,9 metros golpeó a Leguna volando 2 metros hacia un lado. Así que eres el tío Ferd. Hace mucho que escuché sobre ti. Vera te menciona a menudo cuando hablamos. A menudo me cuenta lo heroico que fuiste y tus magníficas habilidades de tiro con arco. Ahora, finalmente llego a conocer a la leyenda en persona. Oh, mira lo grosero que estoy siendo. Déjame presentarme. Soy Kurdak, 24, 1,9 metros y 104 kilogramos. Con rasgos decentes y una gran personalidad, sin mencionar que no tengo nada que ver con bebiendo, fumando, apostando o prostituyéndome, me considero un hombre entre hombres. Además, debo mencionar que si bien Leguna fue quien te salvó esta vez, yo fui quien lo arregló. No hace mucho escuché que un humano fue tomado cautivo por los orcos, así que lo envié a hacer un rescate. Pero nunca hubiera imaginado que serías tú. Solo mira aquí. Kurdak estrechó la mano de Ferd de la manera más cálida mientras seguía parloteando. Su mirada prácticamente deletreada. Tío, soy uno de los mejores hombres que hay y nadie más competirá cuando se trata del puesto de yerno. Más bien desorientado por el furioso temblor, Ferd se volvió hacia Vera y la miró confundido. Vera explicó en un tono avergonzado y molesto. Este es Kurdak, el líder de nuestro partido. Él fue quien me acogió en ese entonces. Si bien Ferd había viajado solo durante 9 años, era un hombre de rica experiencia y se había dado cuenta instantáneamente de las implicaciones más profundas de la situación. Le dio a Kurdak, que estaba parloteando como un loco, una mirada en blanco y se volvió hacia Vera. Hija mía, tienes un gusto extraño por los hombres. El rostro de Vera se sonrojó antes de darle un puñetazo furioso al incesantemente ladrido Kurdak. Al ver a su jefe derribarlo y actuar tan amigablemente con Ferd que casi parecía que quisiera besarlo, Leguna no pudo evitar sentirse avergonzado. Avanzó y agarró a Kurdak del brazo. Jefe, contrólate. Apuesto a que nunca fuiste tan amable con tu propio padre, ¿verdad? Largarse. Ladró el hombre mientras alejaba a Leguna antes de sisear, no es como si pudiera conseguir una esposa chupando a mi propio padre. Justo cuando el resto estaba a punto de cansarse de lo grosero que estaba siendo Kurdak, algo se movió en la tienda de Anelote. Vamos, padre, aquí hay otra de mis compañeras. Ella es Anelote. Normalmente la llamamos Anie, dijo Vera mientras interrumpía a Kurdak para presentarle a su padre la nueva presencia. Ferd miró a la joven doncella y no pudo evitar jadear. Durante los últimos 2 años, Anelote solo había crecido para volverse aún más hermosa. Su piel nevada se veía tan delicada que podría desmoronarse por una bocanada. Sus rasgos refinados también habían perdido su aire infantil y lucían seductores con un toque de energía.
Debido a la influencia de Leguna y los demás, su comportamiento había cambiado bastante. Si bien aún conservaba su aire fresco, se sentía más inteligente y astuta de lo que solía sentirse. Lo que dejó la impresión más profunda en Fer, sin embargo, fue su largo y suave cabello azul helado. Como acababa de despertar no hace mucho, dos mechones de cabello estaban descuidados sobre su cabeza, dándole un encanto extra de cabeza hueca. ¡Qué mujer más guapa! Fer exclamó. Es la primera vez que veo a alguien tan bonita como tú en mi larga vida. Encantado de conocerte, soy Fer, el padre de Vera. Anelote analizó los alrededores en 2 segundos antes de estrechar la mano de Fer. Encantado de conocerlo, señor. Soy Anelote. Pronto concluyeron las sencillas presentaciones. Como Fer todavía estaba bastante mal herido, Kurdak proporcionó generosamente 2 botellas de poción curativa. Fer no tuvo ningún problema en aceptar las botellas. Después de todo, su hija ya era de Kurdak, así que 2 pociones exiguas no eran mucho. Como todavía era bastante difícil para Fer moverse libremente, el lote decidió regresar a Starfall. Después de todo, Leguna les había conseguido unas cuantas orejas de orcos anoche y su excursión ya valía la pena. Justo cuando estaban a punto de partir, algunas siluetas aparecieron en el horizonte. Oye, avisa. Parece que hay una situación, advirtió Kurdak. Era un grupo humano de aproximadamente 20 hombres fuertes liderados por un mago joven y regordete vestido con una túnica de color amarillo parduzco. Se dirigían hacia ellos. Oh, es el joven maestro Farsi de Elleoth Arcana, dijo Kurdak con una sonrisa. Era uno de los principales objetivos de desarrollo del ojo y se rumoreaba que era un guía de fuego. A pesar de su corta edad, ya se encontraba en el estrato 14. Capítulo 78 Farsi. ¿Podría ser el grupo de Kurdak? Preguntó Farsi con una sonrisa amistosa en su rostro regordete. Farsi no era una persona alta, pero era bastante regordeta. También parecía bastante normal. Pero quizás debido a su figura regordeta, irradiaba un aura innata amistosa y accesible. Tienes razón. Soy Kurdak, respondió Kurdak asintiendo. El hombre regordete dejó una impresión bastante decente, dado que Farsi no tenía el comportamiento arrogante habitual de los magos de alto nivel. Se vio reforzado por la forma en que miró directamente a un Kurdak y no dejó que su mirada se detuviera en las dos bellezas en su presencia. El grupo había peleado una buena cantidad de peleas por las dos mujeres. La figura explosivamente seductora de Vera hacía babear a la mayoría, mientras que el rostro de Anelote podía enviar a los hombres por un camino de deseo loco. Los dos atrajeron bastantes problemas sin importar a dónde fueran. Inicialmente, Kurdak estaba preocupado de que Farsi se llevara con los dos. Definitivamente resultaría bastante preocupante. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que había juzgado mal al joven. Farsi le dio a Kurdak un apretón de manos amistoso antes de mirar a los 4 que lo acompañaban. Señaló a Ferdi y le dijo un poco a Kurdak en tono de disculpa. Perdóneme por preguntar, pero aunque puedo reconocer a las dos hermosas damas, Anelote y Vera aquí, y el señor Leguna, por supuesto, ¿quién podría ser? Buen día. Me llamo Fer, un mercenario, saludó el hombre. Buen día para usted también, señor Fer. Soy Farsi. Señor Farsi, me pregunto si nuestro encuentro aquí fue una coincidencia, o si ha venido a buscarnos con un propósito específico, preguntó Kurdak después de la simple introducción. Simplemente estábamos pasando. El gremio me hizo dar un paseo por las profundidades del dominio orco. Ahora que lo mencionas, ya que tuvimos la suerte de encontrarnos aquí así, me pregunto si estarías interesado en viajar con nosotros, señor Kurdak. Puedo pagarles a cada uno 200 de oro como tarifa de empleo. En cuanto al botín de matar a los orcos, repartiré un tercio con ustedes, dijo Farsi con franqueza. Kurdak vaciló antes de negar con la cabeza con pesar. Disculpas, señor Farsi. El señor Ferd está herido, así que no tenemos más remedio que regresar a la ciudad para que pueda recuperarse a salvo. No era raro que el grupo fuera empleado como vanguardia de una unidad más grande. Además, la oferta de Farsi fue increíblemente tentadora. Todo lo que quería de la fiesta era seguridad adicional por una tarifa. Por lo general, Kurdak habría aceptado la oferta de inmediato, pero tuvo que rechazarla debido a la presencia de su futuro suegro lesionado. Sin embargo, Fer resopló, claramente insatisfecho. Dado que había sobrevivido solo en territorio orco, había fomentado su propio sentido de orgullo y obstinación. Una persona así definitivamente lo encontraría por debajo de él para frenar la fiesta en la que estaba su hija. Entonces, Fer proclamó en voz alta. No es necesario.
Puede que esté un poco lesionado, pero estaré bien si mis gastos médicos están cubiertos. Puedo pelear y viajar sin problemas y definitivamente no los detendré. El ojo de Kurdak se movió, comprendiendo las intenciones de Ferd. Pero en consideración a su seguridad, le aconsejó suavemente. Tío, vamos a adentrarnos en las partes más profundas del territorio orco. ¿De verdad estarás bien? Ferd lo fulminó con la mirada. Niño, no me menosprecies. También he viajado a las profundidades varias veces. Además, soy un guardabosques del estrato 13, no el típico chico de pelo blanco. Por supuesto. De ninguna manera eres un viejo promedio, tío. Eres un hombre de mediana edad impresionante y dominante. Solo estoy un poco preocupado por tus lesiones. Por si acaso te pasa algo, ¿no le preocuparía solo a Vera? Podría ser capaz de resolver tu acertijo, dijo una voz familiar. Daver, tú también estás aquí. Solo una vez que habló Kurdak notó su presencia. Estaba en la parte trasera del grupo. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Daver con una cálida sonrisa. Este genio de su casa parecía incluso más maduro y comedido que hace 2 años. Oro. Todavía estás vivo y coleando. Empujó a Leguna mientras le daba un puñetazo al pecho de Daver. Aunque su relación había tenido un comienzo difícil, después de pasar un tiempo juntos, Leguna se acercó mucho a él y se alegró de verlo ahora. No voy a discutir contigo como antes, Leguna. Parece que has crecido mucho más alto a lo largo de los años, dijo Daver mientras le devolvía el golpe ligero. Leguna ya era casi tan alto como él. Solía ser alguien a quien Daver tenía que mirar hacia abajo literalmente, pero ahora, mi altura no es lo único que creció, ¿sabes? Tendrás algo que esperar si nos peleamos. Ven a mencionarlo, ¿por qué estás aquí? También soy miembro del Ojo. El gremio hizo los arreglos para que me uniera al señor Farsi aquí para entrenar a este escuadrón de magos. Él es el capitán y yo el vicecapitán. Ah, ya veo. Daver le dio una palmada en el hombro a Leguna y asintió con la cabeza a Nelote y Vera, antes de entregarle a Ferd una botella de poción. Esta es una botella de curación mejorada. Señor Ferd, sus heridas solo deben ser superficiales, así que creo que puede recuperarse bastante rápido con esto. Ferd vaciló un momento. Había oído hablar de cuánto cuestan normalmente las pociones curativas mejoradas. Era demasiado caro, no era algo que debería aceptar a la ligera. Tío, adelante y acéptelo. De esta manera podemos aceptar su solicitud. Solo haga que se deduzca el precio de mi parte del pago, dijo Kurdak en un intento de ponerse del lado bueno. Con la poción curativa, Ferd podría recuperarse en medio día. Ahora que ya no tenían preocupaciones, pudieron aceptar la solicitud. No solo podrían enriquecer a todos en el partido, Kurdak también podría apelar a Ferd. Kurdak, naturalmente, no dejaría pasar la oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro. ¿Tienes una organización benéfica de pociones? Bromeó Leguna. Nuestro gremio de comerciantes de Daver posee la tienda de pociones más grande de Snowrock. Asegúrate de visitarnos la próxima vez que quieras comprar algunas pociones, dijo Daver. Bueno, entonces, supongo que has aceptado mi solicitud, preguntó Farsi. Kurdak asintió. Sí. Sin embargo, me pregunto si tiene alguna otra condición específica de la que le gustaría informarnos. Bueno, perdóname si esto suena ridículo. La razón por la que quería contratar a un grupo tan fuerte es para garantizar nuestra seguridad durante la excursión. Por lo tanto, no es necesario que apuntes. Puedes pelear como quieras siempre que estoy seguro de que puedes protegerme a mí y a mi amigo Daver aquí en tiempos de peligro, explicó Farsi, antes de que él abordara intencionalmente a Kurdak y susurrara. Ni siquiera sabes la mitad de eso, solo Daver y yo valemos nuestra peso. Los demás son completamente poco fiables. Kurdak lució una sonrisa de comprensión y asintió. Su solicitud suena razonable. Entonces tenemos un trato. Ah, señor Kurdak, siempre el hombre franco. Aquí está su depósito, dijo Farsi mientras sacaba inmediatamente un gran saco de monedas de oro que parecía contener 200 de su bolsillo dimensional. Leguna y Vera no podrían estar más felices con las ganancias que estaban a punto de obtener. Pero Anelote simplemente miró fijamente a Farsi, guardándose sus pensamientos para sí misma. La niña vaciló antes de caminar al lado de Leguna y susurrar. Siento que algo anda mal con Farsi. Leguna miró al gordo a lo lejos. ¿No estás pensando demasiado en esto? Me da buen rollo, ese gordo. Según los informes que he recibido, así es como siempre se presenta. Sin embargo, también recopilé algo de información sobre su verdadera naturaleza en un entorno privado. ¿Quieres escuchar?
ofreció Anelote con frialdad. Al ver que Anelote hablaba en serio, Leguna se borró la sonrisa de la cara y asintió solemnemente. Está bien, tomaré nota de él. No te olvides de Valor. No te ha causado ningún problema desde hace algún tiempo, advirtió Anelote de nuevo. Ante la mención de Valor, Leguna no pudo evitar mirar a Vera y Ferd. Se rascó la cabeza. Estaba a punto de olvidarme de él. Suspiro, los días en que era el pequeño subordinado de vos eran los mejores. No tenía que preocuparme por cosas como esta en absoluto. No te preocupes, estaré ahí para ayudarte, dijo Anelote inconscientemente cuando vio su expresión preocupada. Un poco aturdido, Leguna se rió. Gracias, supongo. Annie, pareces bastante preocupada por mí, ¿no? Solo estoy cumpliendo con el encargo que me dio el presidente, replicó ella sin cambiar de expresión. Pero Leguna, quien estaba más cerca de ella en ese momento, notó un tinte de superficie rosada en la piel clara de la doncella. Le hizo caer en un aturdimiento a pesar de haberse acostumbrado a ver su rostro durante los últimos 2 años. Sin embargo, los demás no tuvieron tiempo de observar la escena. Con la ayuda de Vera, Ferd bebió la poción curativa mejorada. Como estaba completamente herido, no había suficiente poción para aplicar usando el método especificado en el cuaderno de Wayerlis. Entonces, no tuvo más remedio que usarlo para tratar el lugar más gravemente herido. Al ver el estado golpeado de su padre, los ojos de Vera se enrojecieron mientras murmuraba sus disculpas por haber descuidado a su padre todos estos años mientras lo trataba. Como padre, Ferd solo podía hacer todo lo posible por consolarla para que no se sintiera tan mal. Le recordó que sus heridas eran solo superficiales y que en algunas ocasiones había estado en un estado mucho peor, pero de todos modos había sobrevivido. Sin embargo, sus intentos resultaron contraproducentes, ya que este recordatorio hizo que Vera llorara aún más intensamente, para su pánico. Kurdak estaba ocupado negociando los detalles más finos de su cooperación. Sin embargo, la mirada de Farsi se alejaba de vez en cuando. Siempre que miraba a Leguna y Anelote, una frialdad distintiva cruzaba sus ojos. Capítulo 79 Encuentro. Aunque los orcos eran una raza aficionada al combate, su inclinación hacia los músculos en lugar de los cerebros los hacía poco aptos para la supervivencia. Si bien el suelo de las llanuras no era tan rico como el de Azurewater, todavía se podía utilizar para la agricultura. Sin embargo, los orcos no estaban interesados en ningún tipo de agricultura. Aunque Oljarok, que acababa de saltar a la fama, había tratado de plantar el trigo que traía de territorios humanos en las llanuras desoladas, las técnicas agrícolas inmaduras que empleaban y la mentalidad relajada de los orcos hicieron que las cosechas no fueran ideales. Como resultado, tuvieron que depender de la caza de animales en las llanuras para alimentarse. Pero estaba lejos de ser suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los orcos, una raza con grandes capacidades reproductivas, así como una enorme capacidad de ingesta de alimentos. Después de unificar a los orcos en su territorio, reduciendo las muertes por conflictos internos, la población solo creció. La falta de comida y la población en constante aumento preocuparon enormemente al gran jefe. En ese momento, los humanos lanzaron su ataque. Aunque estaba enfurecido por la provocación, tuvo que admitir que, si no hubiera sido por la invasión, una hambruna en todo el imperio habría sido inevitable. Innumerables orcos habrían muerto de hambre. Si bien la muerte por batalla y la muerte por inanición seguía siendo muerte, la diferencia procesal era importante. Cualquier guerrero orco orgulloso elegiría al primero casi por instinto. Entonces, Oljarok no tenía prisa por poner fin a la guerra. Mientras controlaba cuidadosamente la situación, continuó pensando en una manera de resolver el problema de la comida. Este era actualmente el mejor resultado que podía esperar. La guerra no solo socavó a la población, sino que también sirvió para pulir las habilidades de los supervivientes. La parte sur de las llanuras era como una fragua. Solo las piezas de acero más fuertes, las piezas de carne más fuertes, podían sobrevivir, podían luchar por el derecho a sobrevivir, podían disfrutar de las exiguas raciones que quedaban. Si bien sonaba cruel, era la mejor opción. Además, los orcos que sostenían la máxima sé fuerte o muerto no vieron la elección de su gran jefe en una mala luz. Una unidad de patrulla de 200 orcos viajó por las llanuras. La mitad de la unidad eran guerreros novatos que resultaron ser los jóvenes más aptos escogidos de sus tribus. Estaban llenos de vigor y coraje y se consideraban guerreros orgullosos y prestigiosos. Pero para los veteranos, eran simplemente novatos. Pequeños muñecos que no habían matado ni derramado sangre antes. Moderick, tómate esto más en serio.
Estamos de patrulla, yendo a la guerra. Esto no es un viaje de caza. Gritó el líder a un joven orco que parecía demasiado nervioso y gruñía emocionado con demasiada frecuencia, lo que provocó que el resto de la unidad estuviera bastante desordenado. Pero estamos a punto de pelear, papá, quiero decir, capitán. Me hierve la sangre. Quiero gloria y fuerza. Está esperando que lo tome. Rugió el joven orco. El resto de los jóvenes que lo seguían rugieron de acuerdo. El capitán le dirigió una mirada orgullosa. Su hijo era el más fuerte y más grande entre los nuevos reclutas y definitivamente se convertiría en un guerrero valiente y poderoso algún día. Al menos, eso era lo que esperaba. Escuchen bien, muchachos. Para muchos de ustedes, esta será su primera batalla. Sé que tienen mucha energía, pero las batallas no se ganan con energía. Si quieren ser reconocidos por su tribu y elogiados por Artsakh y Namer, tienes que crecer lo más rápido posible. Antes de que puedas hacer eso, primero debes aprender a sobrevivir. Si bien el capitán ya les había dado un informe antes de partir, sintió que era necesario repetir algo después de ver lo inquietos que estaban. Así es, capitán. Lo escucharemos para sobrevivir, continuó Moderick, haciendo que el resto se riera. El capitán miró al chico molesto. Sí. Será mejor que me escuches. Antes de que pudiera terminar, los orcos al frente rugieron, escuadrón humano adelante, capitán. La noticia lo sorprendió. Había servido en la unidad de patrulla durante más de un año, su ubicación actual debería ser segura. Pero un escuadrón de humanos viajaba incluso tan lejos en su territorio. Eran una amenaza real para los asentamientos internos. Estaba a punto de enviar mensajeros de regreso para notificar a los asentamientos cercanos para que no los cogieran desprevenidos. Pero antes de que pudiera dar la orden, los jóvenes, encabezados por Moderick, ya habían soltado rugidos emocionados y habían hecho a un lado a los veteranos mientras se apresuraban hacia adelante. La sangre de los nuevos reclutas hirvió bajo la dirección de Moderick. Ellos ignoraron por completo a su capitán y se apresuraron hacia él. Moderick. Vuelve. Vuelve todos. Obedéceme. Rugió el capitán en vano. Los emocionados jóvenes desobedecieron por completo las órdenes de su capitán. Al ver a sus camaradas avanzar con él, Moderick se sintió orgulloso de su coraje y decisión. Sería el primero en matar al enemigo. Cuando se acercó a los humanos, vio que solo tenían 20. Si bien sus armas y equipos se veían exquisitos, parecían pequeños y pequeños. No dejaron ninguna impresión de fuerza. Lo más importante, había más de 70 camaradas detrás de él. Solo había unos 20 humanos. La disparidad fue increíble. Se humedeció los labios. Estaba impaciente por la sensación de atacar a su enemigo. Detrás de él siguió el resto de la unidad de patrulla. No había forma de que el capitán se quedara al margen y no hiciera nada, viendo cómo su hijo se apresuraba a morir. Entonces, decidió movilizar a toda la escuadra. Después de todo, los humanos no eran tantos, no debería ser un problema diezmarlos por completo. Lei, no estás jugando con nosotros, ¿verdad? ¿Estás seguro de que muchos son nuevos reclutas? Preguntó Kurdak con una mirada preocupada mientras veía a los orcos enérgicos corriendo hacia ellos. Deberías estar más aliviado si yo me ocupo de las cosas. Ya los he estado siguiendo durante una hora. Aproximadamente la mitad estaban charlando y saltando. No hay duda de que son nuevos reclutas. Dijo Leguna mientras se golpeaba el pecho de manera audible. No hay tiempo para pensar demasiado. Vamos a matar, dijo Vera mientras sacaba su arco largo encantado. Dado que Ferd estaba allí, Vera quiso aprovechar la oportunidad para mostrarle a su padre su crecimiento. Cargó 4 flechas de una vez y puso en circulación su ímpetu antes de ejecutar la habilidad de tiro con arco de la que Ferd estaba más orgulloso. Arrow Storm. 4 flechas imbuidas de ímpetu de aspecto de viento fueron enviadas volando. Como estaban bastante lejos de los orcos, ella había disparado las flechas en un arco. Aún así, 3 orcos perdieron la vida de inmediato, a otro le perforaron el muslo. Como el orco estaba al frente, cayó al suelo inmediatamente y casi fue pisoteado en la estampida. Satisfecho con la impresionante actuación de su hija, Ferd no reveló ni una pizca de miedo o ansiedad cuando se enfrentó a los orcos que se acercaban. De hecho, señaló las fallas en el disparo de su hija de una manera serena. Sacó el arco largo que Kurdak le había dado, se echó hacia atrás todo lo que pudo y disparó 3 flechas.
Pero justo cuando Vera estaba a punto de revolcarse en la decepción por cómo su padre no era tan bueno como lo era en su mejor momento, las manos de Ferd brillaron como un rayo mientras sacaban y cargaban 3 más y los enviaban volando también. Mientras los 2 disparos de 6 flechas estaban separados por medio segundo, las flechas comenzaron a extenderse en el aire. Cada uno parecía imbuido de su propia voluntad para buscar su objetivo. Los 6 atravesaron 6 cabezas en el mismo momento exacto. Todos los presentes jadearon involuntariamente después de presenciar el impresionante tiro con arco de Ferd. Kurdar tampoco dejó de aprovechar la oportunidad para aguantarlo. Parecía que estaba a punto de rogarle a Ferd que fuera su maestro. Niña, tu papá no ha estado desperdiciando sus habilidades de tiro con arco en las llanuras todos estos años, ¿sabes? Dijo Ferd alegremente. El tiro con arco del señor Ferd y la señorita Vera es realmente impresionante. Dinero bien gastado, elogió Farsi, antes de comenzar a dictar su hechizo. 2 segundos más tarde, una nube de gas verde descendió de los cielos hacia la horda. Más de 20 colapsaron inmediatamente y temblaron cuando sus bocas hicieron espuma. No mucho después, dejaron de moverse por completo. Era una maldición de nivel 5, de Ad Cloud, uno de los hechizos de área de efecto más ofensivos entre los del 5º nivel. No. Rugió Moderick en pánico. Como ya había sido herido en la pierna y colapsó, ya estaba perdiendo la calma. Esto no es lo que imaginaba. Pensó que podría atravesar las defensas del pequeño escuadrón fácilmente con coraje y una gran cantidad de camaradas antes de hacerlos trizas, pero la primera ola de ataques de los humanos destrozó sus fantasías de la manera más cruel posible. No solo fue uno de los primeros en recibir un disparo, sino que muchos más de sus camaradas murieron. Habían estado discutiendo su poder con entusiasmo unos minutos antes y cómo su tribu los colmaría de respeto después de que ganaran honor en la batalla. Ahora estaban muertos. Antes de que pudieran echar un buen vistazo a sus enemigos, habían perdido la vida. Si sus fantasías fueron fríamente aplastadas por las 2 primeras olas de flechas, el ruido mortal que descendió poco después lo envió al infierno. Más de 20 de sus camaradas murieron en un instante. Solían ser tan fuertes y llenos de energía mientras cargaban sin miedo contra él, pero dejaron de moverse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pasó esto por mi culpa? Justo cuando Moderick se sentía aterrorizado y arrepentido, el capitán Orco finalmente lo alcanzó. Levantó a su hijo, revolcándose en el suelo, y rugió. Levántate. Capítulo 80 Asesinato. Moderick miró a su capitán con terror. Padre, la guerra da miedo, tartamudeó. Pero eres un guerrero. Eres un orgulloso guardia de Artsakh y Yamer. Ponte de pie. El capitán estaba increíblemente enfurecido por la terrible exhibición de su hijo. Teniendo poco tiempo para sermonear a su hijo, el capitán lo levantó y comenzó a dictar. Si bien el poder destructivo de los hechizos orcos no era comparable a los hechizos humanos, los sumos sacerdotes de la religión eran maestros en el aumento de estatus. Oxenmigt y hechizos de agilidad se pueden dictar sobre hordas de guerreros a la vez. Aparte de eso, los sumos sacerdotes chamanes podían lanzar hechizos de sed de sangre que permitían a los guerreros entrar en un estado de locura. Los sumos sacerdotes no solo podían mejorar en gran medida la sinergia entre los guerreros, sino que también podían disipar el miedo y la cobardía en ellos y hacerlos luchar con salvaje abandono. En combate singular, un chamán era más débil que un mago del mismo estrato. Pero cuando aumentó el número de combatientes, la utilidad de un chamán superó con creces la de un mago del mismo estrato. Al ver a su padre elevar la moral de la compañía sin ayuda, Moderick recuperó gradualmente su confianza. Reprimió el miedo en su corazón y se preparó para atacar nuevamente al enemigo. Sin embargo, su capitán lo detuvo. Miró a su hijo y dijo con una voz con una dignidad irresistible. La batalla no te necesita ahora. Regresa y notifica a los asentamientos cercanos de inmediato. Deben tener cuidado con este grupo de humanos. No. Papá. No huiré. Objetó Moderick en voz alta con la cara sonrojada. No estaba seguro de si su padre se estaba burlando de su cobardía. Es el capitán. Escúchame. Gritó el capitán. Nuestra casa podría estar en peligro. Tienes que advertirles. Capitán. Quiero quedarme para luchar. Sin embargo, el capitán ya no tenía paciencia. Empujó a su hijo y rugió. Esta es la misión más importante. No estás huyendo. Recuerda, tienes que completarla incluso si te mata. Nuestra casa depende de ti. Después de terminar, dejó de preocuparse por su hijo y continuó apoyando a la unidad con sus hechizos. Moderick miró a su padre, decidió obedecer al final.
La primera vez que los desobedeció murieron más de 30 de sus compañeros, por lo que no se atrevió a volver a hacerlo. El joven guerrero dio a sus camaradas, bautizados por los hechizos de los magos humanos, una última mirada antes de apretar los dientes y avanzar en la dirección opuesta, arrastrando su pierna herida. El rostro de Kurdak estaba completamente inexpresivo mientras miraba a los guerreros que se acercaban. Si bien la gente normal los consideraba fuertes, solo eran orejas caminantes que valían solo 5 de oro a sus ojos. Estaba seguro de que también podría convertirlos en oro. La frenética masacre de los 2 últimos años había acelerado enormemente su crecimiento. Había entrado con éxito en el 12º estrato y podía ser considerado un experto entre los guerreros de orden medio. Estaba seguro de que podría enfrentarse a 10 orcos a la vez y aún así ganar. Aparte de eso, el factor más importante en su confianza eran sus compañeros. Incluso después de que la habilidad de Anelote disminuyó enormemente, su talento como genio mago fue sorprendente, por decirlo menos. Aunque todos los miembros del grupo habían crecido considerablemente en fuerza, Anelote seguía siendo la más fuerte. Incluso sospechaba que aún podía enfrentarse a los otros 3, incluida Leguna, incluso en su estado actual. Leguna ya no era el niño que tenía que depender de él para ganarse la vida. Fue un asesino mortal. Dejando de lado otras cosas, el hecho de que pudiera traer 40 orejas de orco después de una excursión de un solo hombre fue un testimonio de su crecimiento. Había luchado contra al menos 20 orcos. Incluso Kurdak tuvo que admitir que no podía lidiar con tantos en tan poco tiempo, incluso con el elemento sorpresa. Como Leguna actuaba principalmente solo hoy en día, faltaba su comprensión de las verdaderas habilidades del niño. Pero dado que era un bailarín de sombras, incluso si era más débil que Kurdak, la brecha entre ellos probablemente no era tan amplia. Incluso sospechaba que el chico ya lo había superado. Vera fue la más lenta en mejorar. Sin embargo, todavía era una arquera increíblemente amenazante. A pesar de que no estaba bien versada en el combate cuerpo a cuerpo, en el momento en que se le dio un punto de vista seguro y estable desde el cual atacar, su amenaza para los enemigos fue superada solo por Anelote. Su precisión se había refinado a un nivel increíblemente alto en los últimos 10 años, y sus flechas infundidas por el ímpetu del 11 estrato eran increíblemente dañinas. Por eso no temía a los orcos en lo más mínimo a pesar de que lo superaban en número 10-1, sin importar cuán feroces parecieran. Lei, acaba con el chamán orco en la espalda primero. Con él alrededor, la capacidad de combate a dos tipos se puede elevar hasta 4 veces, instruyó Kurdak con calma. Supo que en el momento en que dio la orden, el chamán orco tenía menos de 10 minutos de vida. Bien. Leguna estiró su cuerpo antes de retirarse hacia la parte trasera y entrar silenciosamente en un estado sigiloso. Anie, Vera, tío, cúbreme. Me voy. Kurdak desenvainó su espada de 2 manos, el primer humano en lanzarse a la refriega. Kurdak parecía un dios de la guerra indomable mientras corría hacia las filas enemigas con un gran aullido. Una tormenta de sangre, miembros y carne desgarrada brotó a su alrededor. Al ver lo valiente y feroz que era Kurdak, Ferda sintió en silencio con aprobación. No solo tiene una mente bastante compleja, también tiene un gran liderazgo y es más valiente que la mayoría. No encaja mal para Vera. Sin embargo, su apariencia es un poco desagradable, aunque el pensamiento era una señal de reconocimiento. Si Kurdak realmente escuchaba el último comentario de Fer, vomitaría sangre de ira y moriría en el acto. Después de todo, no verse bien no era culpa suya. El bueno de Kurdak solo se veía un poco más rudo que la mayoría, pero solo aumentaba su hombría, no su fealdad. Ferd y Vera eran ambos arqueros expertos, hábilmente dispararon a los enemigos detrás de Kurdak uno tras otro, lo que le permitió concentrarse por completo en los enemigos frente a él. Más lejos en la distancia, Anelote había desatado una horrible ola de magia. Una tormenta de nieve eliminó a los orcos del campo de batalla, dejando solo tierras vacías, al tiempo que sirvió como un obstáculo para los orcos más atrás. No tuvieron más remedio que rodear el área afectada por la magia para avanzar. Farsi miró de cerca a Anelote, que estaba controlando grandes cantidades de poder mágico, antes de proceder a desatar su propio hechizo mágico impresionante para no quedarse atrás. Aunque los hechizos de tipo fuego eran inherentemente más dañinos que los hechizos de tipo hielo, el daño que Anelote hizo con su hechizo fue asombroso, por decir lo mínimo, y no en lo más mínimo inferior al de Farsi. Los dos genios especializados en sus respectivas áreas parecían estar compitiendo entre sí en un combate de matanza. Daver miró a los dos monstruos más jóvenes que él antes de sonreír exasperadamente mientras comenzaba a dictar hechizos de mejora.
Incluso el genio reconocido como el número uno en Snow era un mero compañero de esos dos. Leguna se acercó lentamente al capitán Orco. El chamán seguramente no era un presa fácil, dado que era lo suficientemente capaz como para recibir el mando de una compañía. De lo contrario, los orcos que adoraban el poder por encima de todo no se someterían a él. Aún así, estaba seguro de que podría matarlo. Ya había matado al menos a 4 o 5 capitanes de compañías de este tipo en los últimos 2 años. Leguna estaba armado con Ligteater. Solo que esta espada no rompería su cubierta cuando la empuñara. No podía llevar un arma brillante como Flameblade casualmente. El capitán orco continuó dictando hechizos, completamente inconsciente de la muerte que lo invade. Cuando Leguna rodeó la espalda del capitán, se dio cuenta de que había otro orco cojeando no muy lejos en la otra dirección. Si bien no tenía la intención de escatimarlo, tratar con el chamán era su principal prioridad. El joven actuó. Salió del sigilo cuando estaba a 2 metros de distancia. Esta era la distancia perfecta para lanzar un ataque, basada en la experiencia personal. Si estaba demasiado lejos, su enemigo escaparía fácilmente. Si estaba demasiado cerca, lo descubrirían antes de que pudiera actuar. Ligteater cortó el aire y se arqueó hacia el cuello del orco. Fue un golpe perfecto. Sin embargo, el capitán se volvió para ver cómo estaba su hijo en el momento en que Leguna arremetió, lo que le permitió esquivarlo. Más claro le cortó la mejilla y la sangre le corrió por la cara. Aunque la cara del orco estaba desfigurada, con sus dientes visibles a los ojos, el golpe no fue fatal. El ataque sorpresa solo arrojó resultados mediocres, lo que hizo que Leguna frunciera el ceño. Sin embargo, su figura no permaneció en el mismo lugar por más de un momento. En el instante en que se dio cuenta de que las cosas no habían salido como había planeado, entró en combate cuerpo a cuerpo con el chamán. A pesar de que los magos y los chamanes eran usuarios de hechizos, las constituciones de los chamanes eran diferentes a las de los magos físicamente débiles. Los chamanes aún podían luchar decentemente en combate cuerpo a cuerpo. Armado con Flameblade en su mano izquierda y Ligteater en su derecha, Leguna paró el hacha del orco. Usó Ligteater para detener, y Flameblade, sostenido cerca de su brazo, para el contraataque. Era una habilidad que Aricos le había enseñado. Al sostener la hoja contra el brazo, el enemigo tendría dificultades para ver dónde estaba y no podría predecir de qué dirección vendría el ataque en función del ángulo de la daga. Aunque el chamán se desempeñó sorprendentemente bien en combate cuerpo a cuerpo, no duró mucho contra Leguna, que había sido entrenado excesivamente por Moon Shadow. No solo era difícil predecir la dirección de sus ataques, su juego de pies y velocidad de ataque eran etéreos y difíciles de discernir. El ritmo de la batalla osciló entre rápido y lento bajo el control de Leguna y al chamán le resultó muy difícil sintonizarse con él. La parte más sorprendente fue que el joven poseía una calma aterradora. El chamán descubrió que el joven no cometió ningún error durante la pelea. La combinación de un misterioso método de combate, una mente increíblemente templada y una temible cantidad de experiencia ejercen una presión inmensa sobre él. Como resultado, perdió su enfoque por el más mínimo momento. La trayectoria del rayo que desató para obligar a Leguna a retroceder se desvió por el más mínimo margen. Leguna solo tuvo que esquivarlo para evitarlo antes de reanudar su feroz asalto. Paró el hacha con la espada en la mano derecha y medio segundo después, le cortó la garganta al orco. Podría acelerar aún más. Estaba escondiendo su verdadera fuerza todo el tiempo. El último pensamiento del orco resonó en su mente. Fin del capítulo.